Hola, qué gusto saludarles. Hoy les voy a hablar del libro del Apocalipsis. Como saben, es el último libro del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, una pequeña isla griega, donde fue exiliado a finales del primer siglo. Fue escrito en los tiempos de persecución y opresión por parte del Imperio Romano, encabezado por el emperador Domiciano en contra del pueblo de Dios, tratando de erradicar el cristianismo. Durante ese tiempo, obvio, se respiraba un ambiente de tensa hostilidad, opresión, guerra, pestilencia, angustia económica, en fin, persecución, como yo les decía, por parte del Imperio Romano. Mucha gente había aprendido a comunicarse mediante criptografía, así que cuando Juan empleaba figuras, símbolos, frases secretas o palabras claves, los enemigos que las leían pensaban que se trataba de documentos escritos en un lenguaje no entendible ni siquiera por el mismo escritor, por tratarse de un viejo predicador fracasado. Pero para los cristianos, estos símbolos, figuras, visiones, etc., tenían significado y tenían sentido. Ellos sí comprendían lo que Juan les quería decir. Las 7 iglesias de Asia eran el centro de las persecuciones y necesitaban ser consoladas y animadas. Las visiones de Juan tenían esa finalidad, infundir aliento y valor a los creyentes perseguidos. Al mismo tiempo, las 7 iglesias representan a la iglesia en general en ese tiempo, con sus aciertos, deficiencias, me parece que como sucede en la actualidad. La verdad es que es difícil describir en este breve video todos los detalles e interpretaciones basadas en el libro. Si bien el Apocalipsis es un libro que ha sido extremadamente interpretado, ha habido varias escuelas o corrientes de interpretación. Les menciono 4. 1. La preterista cree que las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido. La futurista sostiene que el libro contiene un pronóstico o una predicción de la historia universal. La historicista ve los sucesos del libro como descripciones simbólicas de la historia de la iglesia, desde la época del Nuevo Testamento hasta el final del tiempo. Y la ecléctica o idealista hace hincapié en los principios espirituales del libro y no intenta dogmatizar los detalles en las visiones, en la simbología, en todo lo que se presenta. De la misma manera, hay diversidad en cuanto a las visiones mostradas por los diversos autores. He encontrado quienes presentan 4 visiones, 5 visiones, 7 visiones. En lo que sí hay coincidencias es que no parece haber una línea divisoria clara entre una visión y otra visión. Personalmente decidí tomar como base la sección que se llama el análisis de los libros de la Biblia que están en la Biblia de Estudio Thompson. En esta se mencionan 15 visiones y me parece que de manera muy didáctica. La primera visión, el Cristo glorificado. La orden de escribir un mensaje a cada una de las 7 iglesias de Asia. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? 1. Éfeso, una iglesia de obras, de arduo trabajo y paciencia, disciplinada, servicial, pero estaba perdiendo su primer amor. La iglesia de Esmirna, una iglesia de obras, tribulación, pobre materialmente y se le pide fidelidad. Pérgamo, una iglesia en un ambiente de perversidad, se le pide arrepentimiento. Tiatira, una iglesia de buenas obras, pero que tolera a la falsa profetisa y les advierte si no se arrepienten. Sardis, una iglesia moribunda con esperanza para unos cuantos creyentes, no para todos. Filadelfia, una iglesia débil pero fiel, que promete Jesús guardar cuando llegue la hora. Y la Odisea, una iglesia tibia, que se jacta de su riqueza, pero es miserable, pobre, ciega. A esta también se le pide arrepentimiento. En la segunda visión es la visión de Dios en su trono, adorándolo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. El Cordero inmolado abre el libro de los 7 sellos. Solo Cristo tiene el poder de romper dichos sellos, y mientras va rompiendo los primeros 6, aparecen jinetes en diversos caballos y ocurren grandes prodigios, grandes señales, muchas cosas extraordinarias. Esto lo podemos ver en el capítulo 6 del Apocalipsis, en los primeros 17 versículos.
La tercera visión se muestra la protección divina de su pueblo y los 144,000 sellados de las diferentes tribus. En el capítulo 7, los primeros 8 versículos lo podemos encontrar. La cuarta visión, las multitudes delante del trono del Cordero, con vestiduras blancas y palmas en las manos que habían salido de la tribulación. La quinta visión, la apertura del séptimo sello y un silencio impactante en el cielo. 7 ángeles con trompetas que cuando sonaron las primeras 6 había calamidades. En la sexta visión nosotros encontramos que no hay una interpretación muy clara, pero los autores coinciden en que se trata de la profecía del nacimiento de Cristo. Esto está en el capítulo 10, los versículos 5 al 7. La séptima visión, el gran suceso, el nacimiento del Hijo varón, de Cristo, y la manifestación de los poderes satánicos para destruirlo. Herodes, los casos de posesión satánica, los fariseos, los romanos, pero también las armas espirituales con las cuales sería ganada la victoria final. La octava visión, una especie de resumen profético del conflicto entre el Cordero y sus enemigos, así como los creyentes de la primera dispensación, aquellos 144,000. Asimismo, el inicio de una actividad misionera mundial. En la novena visión, la siega y la vendimia, es decir, la separación de fieles e infieles. En el Apocalipsis 14, capítulo 14 lo podemos ver. La décima visión, los primeros vencedores y su cántico. Los 7 ángeles, las copas de oro, el derramamiento de las copas de la ira de Dios. La 11ª visión, la caída de Babilonia, la ciudad ramera, y la caída también de los enemigos del Cordero. Esto lo vemos en los capítulos 17 y 18. En la 12ª visión, el Cordero en el cielo celebrando la victoria, es decir, las bodas del Cordero. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, primeros 9 versículos. 13ª visión, Cristo, conquistador espiritual, sobre un caballo blanco, hiere a las naciones con la espada del Espíritu. Esto lo vemos en Apocalipsis 19. La 14ª visión, el encadenamiento de Satanás, la resurrección, Satanás es desatado, Cristo vence a la bestia, al falso profeta y a sus aliados, y el juicio final. Y en la última, la 15ª visión, el cielo nuevo y la tierra nueva, como se describe en los capítulos 21 y 22. Con este cielo nuevo y tierra nueva se concluye la historia cristiana pasada, presente y futura, con la victoria celestial del Cordero, cumpliendo las promesas de la vida eterna. Muchas gracias por la atención. Espero que también hayan disfrutado el curso. Con esto concluyo. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto.